Estas teorías pues, son muy acordes con la tendencia que domina en la modernidad, ¿cierto? Ahora más que es un sistema globalizado, un neoliberalismo que pues, todos ya sabemos qué consecuencias está trayendo. Entonces, en ese sentido, esta propuesta de investigación era muy consecuente y el punto de partida fue hacer una arqueología que en Colombia en realidad no se había hecho, porque en Colombia por tradición histórica de la investigación arqueológica, que ha sido más bien pequeña y se ha ido creciendo poco a poco, aquí no se enfatizaban esos modelos teóricos ni se aplicaban esos métodos de investigación en el terreno. Ellos planteaban de que la jerarquía social que se da en estas sociedades, que a veces se llaman cacicazgos o señoríos, y en este caso de San Agustín era evidente que había una jerarquía, un grupo que había tenido el privilegio de ser enterrado en unas obras monumentales, megalíticas, acompañados de estatuas de hasta 2 metros de altura, ¿cierto? Eso implica que el señor que enterraron ahí era alguien importante. Eso siempre en todas las sociedades, las jerarquías o en las sociedades de clases, por eso existen los mausoleos. Los faraones se mandaron a enterrar en una pirámide de millones de toneladas, perfectamente armadas. Los reyes siempre han hecho lo mismo desde la antigüedad. Entonces aquí en el caso de San Agustín era evidente que había una jerarquía. La pregunta es, ¿qué sustenta la jerarquía? En el mundo moderno es la riqueza, es el capital. El capital financiero es el que hace que sean los más ricos y los que tienen el poder. Entonces la pregunta era trasladarla al pasado, y estos que se enterraron aquí, ¿por qué les hicieron estas obras? Claro, no veíamos oro, lo más importante no era el oro, a pesar de que la orfebrería existe en San Agustín. Eran unos personajes de piedra que por sus rasgos de grandes colmillos, una combinación de seres humanos, animales. Entonces, ¿quiénes eran los que habían enterrado en una tumba gigantesca, muchísimo más grande que el tamaño de sus cuerpos, simplemente porque ahí estaba representado un símbolo de poder? Entonces, la pregunta, volviendo a lo que les estoy planteando, este proyecto internacional, como digo yo, muy serio, aplicó métodos para hacer cálculos demográficos, que eso le gusta mucho a los jóvenes, porque cuando uno habla de algo que no implique estadísticas o que no implique demografía o estudios económicos, pues eso pareciera que no fuera científico, ¿cierto? Este proyecto aplicó, y no les voy a explicar eso porque eso sería el tema de otra charla, cómo se podía calcular la densidad demográfica, porque recuerden que en la modernidad, en las ciencias económicas a nivel teórico, el crecimiento demográfico es una de las principales causas del cambio en la historia, de las principales fuerzas que producen cambio y que hace que las sociedades se vuelvan más complejas. La acumulación de riquezas, entre ellos también pretendieron a ver si podían demostrar que había una jerarquía donde la cerámica que tenían unos, que eran los señores, era de mucho más calidad que la de la gente del común, o la orfebrería, o las tumbas, todo eso. Y para terminar esta presentación, llegaron a una conclusión maravillosa, y es que ningún factor, ni demográfico, ni económico, ni de control de suelos, de dominio de suelos, ni de comercio o intercambio, que en San Agustín no había habido un comercio muy desarrollado, que la gente no importó cerámica, no la trajo de otra parte, de pronto la sal, porque en todos los territorios hay sal, pero que había habido como un desarrollo regional muy autónomo durante por lo menos 1000 años de historia en el mismo territorio, que no era eso lo que explicaba por qué se marcaba esa jerarquía en los grandes centros funerarios monumentales, que estaban acompañados estos señores con estas esculturas enigmáticas, misteriosas. Entonces, en ese sentido, llegan a la conclusión de que lo que explica, teniendo estudios cuantitativos, económicos, de lo que les estoy diciendo, como no era posible dar una causalidad de ese tipo, llegaron a la conclusión de que el poder de estos señores, llamémoslos así, que habían sido enterrados en estas obras monumentales, era religioso o mágico. Devolvámonos a la arbitrariedad de Fray Juan de Santa Gertrudis a mediados del siglo XVIII y todo lo que habían dicho los otros grandes científicos que pasaron por San Agustín.
Todos habían planteado que lo más importante era el pensamiento. Entonces yo creo que esto que les estoy contando es para que ustedes vean de que hay una argumentación científica de más de 100 años, o por lo menos de 100 años de investigación moderna, en que se usan métodos de excavación, porque los pioneros del siglo XIX se parecían más a los vaqueros que a los arqueólogos de hoy en día. No les voy a echar la culpa, pero es que la ciencia no siempre ha existido, la ciencia moderna no siempre ha existido. Hoy en día tenemos laboratorios súper especializados. Hoy podemos saber años del sitio, cuándo fue ocupado, todo eso. Podemos conocer con el polen qué cultivaban, qué comían. Podemos, la antropología física, hay expertos antropólogos o bioantropólogos que nos dicen qué enfermedades tenían. En esa época eso no era posible, pero haciendo esa aclaración lo que les quiero decir es que siempre había habido una constante. Y es muy interesante que después de 100 años o más de 200 años de estar especulando sobre quiénes eran estos personajes tallados en piedra, la ciencia con las últimas tendencias teóricas, con las últimas tecnologías, llega a destacar algo. Y es que en América se dieron sociedades con sabidurías o pensamientos diferentes a los de la tradición judeocristiana, griega, romana, que es la de la tradición filosófica, como la hemos llamado, o tradición occidental. Que el poder no todo se fundamenta en lo económico. No es que lo económico no tenga que ver, porque un pueblo o una comunidad que aguanta hambre, pues no puede desarrollar cultura, ¿cierto? Como se dice, barriga llena, corazón contento. Entonces, no es que yo vaya a plantear que lo económico es secundario, sino que desarrollaron, habían otras mentalidades y nosotros muy prejuiciadamente hemos tenido un concepto de historia evolucionista y consideramos de que la modernidad que estamos viviendo a comienzos del siglo XXI son sociedades mejores y más complejas que las del pasado, lo cual ya por suerte en la posmodernidad se está relativizando, ¿cierto? Ya esos modelos hegemónicos ya no son muy aceptados, porque el mundo moderno es una maravilla como ciencia y tecnología, y por ejemplo en la medicina ya no nos morimos de muchas enfermedades que antes la gente no sabía ni qué era la que causaba la enfermedad, ¿cierto? O podemos estar viajando ya a la luna o pensando en conquistar ya el sistema solar o por lo menos los planetas más cercanos. Eso es una maravilla, pero eso no quiere decir que el pensamiento sea solamente científico. Que las sociedades humanas, a las culturas humanas, tenemos un pensamiento mucho más diverso. Nosotros tenemos que resolver problemas de sexualidad, de identidad, no solamente de desigualdad social y económica, sino de manera de